Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una comparativa que tenía bastante ganas de hacer porque ya sabéis que analicé hace bien poquito el nuevo Huawei Watch Fit de segunda generación y de hecho todavía no he hecho comparativas con este reloj y la primera que voy a hacer va a ser contra su primera generación, es decir, el Huawei Watch Fit original, y en este vídeo te voy a contar cuáles son las cosas que han cambiado y sobre todo si a día de hoy merece la pena dar el salto y comprar la segunda generación, que ya te adelanto que bueno, que han cambiado bastantes cosas, así que te digo que no te pierdas el vídeo porque seguro que te interesa un montón. Así que nada, si no te lo quieres perder, pues como siempre, entra al logo y comienzo con esta comparativa. Bien, pues nada, como digo, vamos a darle caña a esta comparativa entre el nuevo Huawei Watch Fit de segunda generación y el Huawei Watch Fit original. Y aquí, pues como siempre, voy a comenzar hablando por el apartado del diseño. Y ya estáis viendo que nos encontramos con diseños muy parecidos y ya veremos que las diferencias más importantes las encontramos en el tamaño, ya que el Fit 2 es algo más grande, sobre todo en la anchura de la pantalla, donde la diferencia es muy notoria. Como podéis ver en las imágenes, pues en los dos modelos que yo tengo tenemos el cuerpo completamente de plástico, incluyendo su parte trasera y un frontal de cristal todo pantalla, pero sí que es cierto que existen diferentes versiones de cada uno de ellos con acabados metálicos y demás, pero bueno, eso lo comento en detalle al final de este apartado de diseño. También, como estáis pudiendo comprobar, pues en sus laterales derechos encontramos un botón para poder interactuar con la interfaz que funciona genial, y la mayor diferencia la encontramos en los laterales traseros, donde el Fit 2 incluye aberturas que son un altavoz y un micrófono para poder realizar llamadas que os comentaré más adelante, y el Fit original pues no tiene nada de eso, así que ese cambio es bastante importante en esta comparativa. Por la parte trasera, pues el diseño es prácticamente idéntico, quitando esas aberturas que os comentaba del Fit 2, pero tenemos también la zona de los sensores ópticos, pines de carga magnéticos y enganches de las correas, así que a la práctica pues los dos son prácticamente iguales. Y precisamente, ya que he mencionado el tema de las correas, pues en ambos casos son de silicona, con una calidad bastante correcta, pero bueno, sin mucho más. Pero sí que es cierto que en el Fit 2 es un poquito más ancha y el enganche que utiliza es diferente y la verdad es que me gusta mucho más. Y es que en el Fit original pues se usa una pieza de plástico que se quita con la uña y me parece muy incómodo y sobre todo mucho menos resistente que en el Fit 2, el cual pues usa un botón que se pulsa muy cómodamente y el enganche es de metal, por lo tanto, a pesar de que sean correas bastante parecidas, me gusta mucho más la del Fit 2 en líneas generales. En cuanto a sus partes frontales, pues bueno, poco que decir, un cristal frontal súper resistente en los dos casos y la mayor diferencia es el tamaño del panel que os comentaré más adelante, pero bueno, en general son muy parecidos. Y bueno, ya para ir acabando, pues también os comento que en ambos casos tenemos resistencia de hasta 5 atmósferas y bueno, sin problemas para poder ducharos con ellos. También os podéis meter en piscinas, en el agua del mar, que va a funcionar sin ningún problema, como por ejemplo he hecho yo, ya veis que funcionan exactamente igual que el primer día. Y además, un detalle que me gusta mucho es que los relojes reconocen que nos estamos duchando y se apaga la pantalla automáticamente si está encendida, no se van pulsando cosas solas. Y también, ya para acabar, importante deciros las diferencias en cuanto a la personalización y acabados a la hora de comprarlos, ya que son muy diferentes y en el caso del Fit 2 pues tenemos tres acabados para elegir. El primero de ellos es la versión que tengo yo, que ya estáis viendo que es la Active, que tiene el cuerpo completamente de plástico, y en este caso pues tenemos opciones de cuerpo negro y correa negra, cuerpo dorado y la correa rosa y un acabado plateado con la correa en color azul. También nos vamos a encontrar con una versión que se llama Classic, que en este caso tenemos el cuerpo en acabado aluminio, y vamos a tener opciones de cuerpo gris con la correa de cuero en color gris oscuro y cuerpo dorado con la correa de cuero también en color blanco. Y por último también vamos a tener una versión que se llama Elegant, que también vamos a tener el cuerpo en aluminio, pero la correa va a ser en acabado de metal, y en este caso pues tenemos opciones de cuerpo en color oro con la correa también de oro y cuerpo plateado con la correa plateada, así que veis que tenéis muchísimas opciones y el diseño me ha parecido impecable por detalles como este. Y por otro lado, pues si hablamos del Fit original, pues en este caso no vamos a tener la versión Classic, únicamente nos quedamos con la Active y la Elegant, y en este caso pues la Active tiene el cuerpo en plástico y la Elegant de acero inoxidable. Y que sepáis que en cuanto a las opciones de colores, pues bueno, la Active puede tener el cuerpo negro, plata o oro rosa y las correas son de silicona, de color negro, verde y también en acabado rosa. Mientras que la Elegant pues se puede comprar con el cuerpo en plata y en oro y las correas son de color blanco y también de color negro.
Bueno, y después de haber comentado todo este lío de acabados y tal, pues bueno, sí que es cierto que quería que os quedara bastante claro, voy a hablaros de las pantallas de estos dos relojes inteligentes que también cambia con respecto a la generación anterior en el caso del Fit 2, y es que precisamente comienzo hablando de este reloj que tiene un panel de 1,74 pulgadas, obviamente es un panel AMOLED con resolución de 336 por 480 píxeles. Mientras que por el lado del Fit original pues tenemos una pantalla un poquito inferior, es 1,64 pulgadas, por supuesto se mantiene la tecnología AMOLED y la resolución se queda en 456 por 280 píxeles. Y aquí ya estáis viendo que es cierto que las pantallas comparten tecnología y ambas se ven fantásticas, pero también hay que decir que la del Fit 2 es claramente superior. Y es que esto se nota sobre todo en que tenemos un mayor tamaño, sobre todo que el reloj es más ancho y al final por la interfaz es capaz de mostrar más información, y sobre todo el brillo y la respuesta táctil me parece fabulosa. Se nota mucho que la nueva generación es más fluida en el sistema operativo y eso se nota también en la pantalla, así que claramente me quedo con la pantalla del Fit 2, aunque sin desmerecer a la del Fit original, que también estaba genial. Y por supuesto deciros que los dos relojes tenemos el clásico modo Always On Display con diferentes esferas predefinidas que podemos establecer, aunque se adapta automáticamente a la esfera que tengáis puesta, lo cual hace que sea algo menos personalizable a vuestro gusto, pero bueno, lo que os guste esta función, que sepáis que la tenéis disponible. Bueno, y una vez analizada la pantalla, sí que os quiero hablar también de un tema súper importante en esta comparativa, como es la batería, y aquí también os adelanto que tenemos diferencias súper importantes, y es que voy a comenzar hablando por el caso del Fit 2, que aquí, bueno, no es Huawei, como ya sabéis, no da datos de miliamperios, pero lo que nos promete es una autonomía de 7 días con un uso intenso y unos 10 días con un uso moderado, así que en teoría va a depender mucho de la caña que le metamos al reloj. Y por el lado del Fit original, pues al igual que pasa con el 2, pues tampoco nos dan datos de miliamperios, pero Huawei nos promete una autonomía de 7 a 10 días dependiendo del uso que hagamos de este reloj. Y aquí os tengo que decir que a pesar de que veáis que sobre el papel son bastante parecidos, os tengo que admitir que en la práctica son completamente diferentes y hay un ganador claro, y ese es el Huawei Watch Fit original. Y es que con este reloj he podido tener sin problemas en la semana de uso unos 7 a 9 días aproximadamente, mientras que con el Fit de segunda generación, por desgracia, apenas he podido llegar a los 3-4 días de autonomía con mi uso, es decir, con todas las notificaciones activadas y sensores activos, sin el modo Always On Display, así que tened en cuenta que, bueno, si os lo activáis, obviamente esa autonomía bajará incluso más, pero ya os digo que aquí de calle gana el Fit original y creo que debéis tenerlo muy en cuenta a la hora de comprar uno o comprar el otro modelo. Eso sí, a la hora de cargar estos relojes se hace de la misma manera, ya que tenemos el mismo cargador exactamente, un USB por un lado y dos pines magnéticos propietarios por el otro, y tardan en cargar unas 2 horas cada uno de ellos, así que como veis, en general pocas diferencias en este sentido en cuanto a la carga, pero sí muchas diferencias en el apartado de la batería. Y después de haber mencionado todo este tema, pues sí que me voy a meter ya un poquito más en profundidad en estos relojes, voy a hablar de lo que tenemos internamente y de hecho vamos a hablar de los sensores, que me parece también un punto súper interesante, y voy a comenzar hablando por el Fit 2, en el que nos vamos a encontrar con un sensor de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético y por supuesto el GPS al que se le añaden los satélites de GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS. Mientras que por el lado del Huawei Watch Fit original tenemos exactamente los mismos sensores, pero sí que es cierto que el GPS no tiene tantos satélites compatibles, es un GPS normal y corriente, pero que trabaja bastante bien, tal y como os voy a comentar a continuación. Pero bueno, tengo que decir que en cuanto a los sensores que tenemos funcionan bastante parecidos, ninguno de los dos cuenta pasos en falso y la frecuencia cardíaca también funciona bastante bien, incluso utilizando guantes en un gimnasio o en la bicicleta, así que en este sentido pues sin ningún tipo de problema en los dos casos. En cuanto al sensor de oxígeno en sangre, pues ya sabéis que los datos son relativamente fiables en los dos, está guay que integren el sensor, pero yo no me fiaría mucho de lo que nos proporciona, aunque sí que es cierto que he notado que el sensor del Fit 2 está algo mejor afinado, me parece que en ese sentido pues se nota que es un reloj más nuevo y trabaja mejor en líneas generales sin llegar a ser un producto médico súper preciso. Por cierto, también que sepáis que podemos medir otros datos interesantes en los dos modelos, como es el nivel de estrés, el tiempo de recuperación diario tras nuestro ejercicio, etcétera, etcétera. Así que como os digo, son súper completos y os invito a que analicéis la interfaz porque tiene miles de opciones y datos interesantes orientados al deporte. Y ahora sí, por supuesto, lo más importante en esta comparativa de sensores que tenemos entre el Fit 2 y el Fit original, vamos a hablar del GPS, y aquí es donde encontramos mayores diferencias y no va a ser por la precisión, que también, sino por algunas funciones extra que tenemos en la nueva generación.
Y es que en el caso del Fit original, pues la verdad es que tenemos un GPS magnífico, eso sí, por ponerle una pequeña pega es que a veces tarda en coger la señal, pero una vez la pilla es muy preciso y me ha gustado mucho la experiencia. Yo lo he usado para rutas en bici y la verdad es que me ha encantado. Y por el lado del Fit 2 pues también tenemos un GPS magnífico y de hecho comparte esa pequeña pega que es la rapidez con la que coge la señal. Si estamos en una zona de mucho edificio pues le cuesta bastante pillar satélite y es algo que al menos en mi caso me ha resultado bastante molesto, aunque eso sí, en cuanto pilla la señal es una auténtica maravilla. Y es que os digo que en esta segunda generación la precisión es muy buena, tanto en zonas complicadas como en zonas en las que no tenemos nada alrededor, así que me parece que si buscáis un reloj de este tipo para hacer deporte al aire libre del estilo bicicleta, correr o bueno, cosas de ese estilo, pues puede ser una de las mejores alternativas que tenemos en el mercado, así que muy top el trabajo de Huawei con este dispositivo. Y por cierto, un punto clave que no puedo dejar de comentar y que me parece una diferencia brutal entre ambos es que en el Fit 2 podemos incluir rutas GPX al reloj y reproducirlas cuando vamos a hacer un deporte directamente en el mismo. Y mucho ojo porque no solo podemos importarlas desde la aplicación de Huawei Salud en el apartado de perfil, sino que incluso podemos irnos a los deportes que hemos hecho y exportar esa ruta en formatos TCX, GPX y KML para llevarlas a otros dispositivos del estilo. Además, os tengo que decir que yo personalmente he probado esta función y la verdad es que trabaja de la leche y ya os digo que puede ser un punto clave para vosotros si soléis utilizar este tipo de formatos para hacer vuestras rutas, así que si valoráis esto, yo lo tendría muy en cuenta para comprar el Fit 2 por encima del modelo original. Bueno, y ahora sin lugar a dudas voy a llegar al punto más importante de esta comparativa, como es la interfaz, para ver qué es lo que ha cambiado la nueva generación con respecto a la anterior. Y lo primero es recordar que tenéis un vídeo por separado de ambos donde me meto mucho más en profundidad, y aquí lo que me voy a centrar es en qué tiene uno y qué no tiene el otro, aunque os adelanto que en líneas generales las interfaces son muy parecidas, pero sí que existen bastantes funciones de la nueva versión que son la leche y que no tenemos en el Fit original. Antes de comenzar quiero deciros que no es oro todo lo que reluce, y aquí es donde vamos a encontrar una de las grandes pegas de este tipo de relojes, ya que tienen cosas que, bueno, podemos hacer en Android y no tenemos en teléfonos iOS, por lo que puede ser clave para vosotros si queréis o no comprar los relojes, y a continuación os lo cuento todo en detalle. Y es que, por ejemplo, lo primero que os quiero comentar es que el Huawei Watch Fit de segunda generación permite meter música en su memoria interna para escucharla sin necesidad de llevar el teléfono encima, ya sea con el altavoz incorporado o conectando auriculares Bluetooth al reloj, pero el problema es que, bueno, en la aplicación de iOS no nos aparece ni la opción de transferir esa música. Y en el caso de Android pues sí que lo tenemos y es súper sencillo transferirla y además funciona tremendamente bien, algo de lo que no puede disfrutar el Huawei Watch Fit original y que para muchos puede ser clave. También otra funcionalidad que es exclusiva del Fit 2 es que permite instalar aplicaciones de terceros desde la aplicación de Huawei Salud, aunque de nuevo únicamente está la opción en Android, en iOS no podemos hacerlo y tenemos algunas aplicaciones interesantes como calculadoras, mapas, algunas relacionadas con deporte, etc. Esto es algo que tampoco puede hacer el Fit original y también me encanta que tenga esta versatilidad, sin duda una diferencia que me parece clave. Y otra opción que solo funciona en Android y solo tiene el Fit 2 es la capacidad de poder configurar respuestas rápidas para las notificaciones que recibamos de WhatsApp, Telegram o cualquier otra aplicación del estilo. Es una función que mola mucho, pero que solo vais a poder utilizar en Android y que os recomiendo usar porque es súper cómodo e incluso podemos responder con emojis, así que es súper completo y que hace que el salto entre generaciones pues merezca mucho la pena. Además de ello, otra función que solo tiene el Fit 2 es un asistente de Huawei llamado AI Voice, que bueno, solo funciona en teléfonos de Huawei con versiones de EMUI 10.1 o superior, así que en la práctica no he podido probarlo y no supone un cambio demasiado importante, pero bueno, me parece interesante que lo sepáis. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar otra de las funciones estrellas del Fit 2, que es la de poder contestar llamadas, que aquí sí que funciona tanto en Android como en iOS, y poder responder a llamadas y también hacerlas desde el propio reloj, es decir que tenemos una sección de contactos y registro de llamadas para poder utilizarlo como si fuese un teléfono móvil. Eso sí, recordad que bueno, no tenemos tarjeta SIM, que bueno, en este caso pues funciona como un manos libre Bluetooth del teléfono en todo momento, pero esto es algo que no tiene el Fit original y que me parece clave, así que muy top en este sentido. Y por el resto, pues la verdad es que deciros que en líneas generales las interfaces se parecen mucho. Por ejemplo, las dos tienen bastantes deportes para poder registrar, son más de 96 en ambos casos, e incluso los dos tenemos guías de entrenamiento con vídeos que son súper útiles para hacer deporte y rutinas rápidas en cualquier sitio, rutinas de abdominales, pecho, bíceps e incluso un asistente para correr maratones y demás. La verdad es que mola mucho y es súper completo y se agradece que le hayan metido todo esto a los dos relojes.
Y por lo demás, como os digo, la verdad es que las interfaces son prácticamente calcadas, tenemos información del sueño e incluso de las siestas, pasos, calorías, cronómetro, temporizador, información del clima, ajustes bastante parecidos, etcétera, etcétera. Así que como veis, las diferencias están en los pequeños detalles que os he comentado durante todo este apartado de la interfaz, que no me parecen pocos ni muchísimo menos. Por cierto, os tengo que decir algo que me parece súper curioso, y es que en ambos existían restricciones con iOS con el control remoto de la música que suena en el teléfono y el disparador remoto de la cámara, pero ambos se han actualizado y ya se pueden usar para ese cometido, así que por fin parece que Huawei se va abriendo poco a poco a iOS, aunque aún queda mucho trabajo por hacer. Y por cierto, tampoco me quiero olvidar de deciros que a nivel de rendimiento y de fluidez, el Fit 2 es infinitamente superior al original, todo va mucho más fluido y eso ayuda a que la respuesta táctil sea fantástica, así que sin duda me parece un reloj mucho mejor en cuanto a interfaz y el salto adelante ha sido mayúsculo, así que gran trabajo por parte de Huawei. Y nada, ya para ir finalizando, pues también por supuesto os tengo que hablar de la aplicación, que bueno, aquí al igual que la interfaz tenemos exactamente la misma aplicación, que se llama Huawei Salud y se puede usar tanto en Android como en iOS, como os he dicho antes, en iOS con alguna limitación como la configuración de las notificaciones aplicación por aplicación, que en Android pues se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y bueno, en cuanto a la aplicación, pues ya la conocemos más que de sobra, tenemos un diseño que me gusta mucho, desde donde podemos ver diferentes datos de pasos, calorías, sueño y demás de los diferentes días con una interfaz bastante bonita y sencilla de utilizar. Eso sí, me habría gustado que nos enseñase algunos datos más, pero bueno, en líneas generales ha mejorado un montón. También, por supuesto, vamos a poder ver todos los datos de los deportes que hayamos hecho con el GPS, con el mapa del recorrido y más información útil que recogen los dispositivos, además de que, como os he dicho antes, en el caso del Fit 2 se pueden exportar esas rutas y añadirlas a la memoria del reloj, cosa que está genial. Y en cuanto a los ajustes que nos encontramos en la aplicación de los dos relojes, pues tenemos bastantes cosas. Por ejemplo, podemos descargar diferentes watch face, que hay bastantes, aunque sí que es cierto que la mayoría son de pago, configurar lectura del sueño, frecuencia cardíaca y estrés, actualizar los dispositivos, pasar la música al reloj en el caso del Fit 2, configurar contactos favoritos para poder llamarlos directamente desde el reloj, también para el Fit 2, etcétera, etcétera. Y también por último remarcaros esa limitación que os comentaba que tenemos en iOS, y es que en Android podemos configurar las notificaciones aplicación por aplicación y en iOS la lista de apps es mucho más pequeña y las que no encontramos pues están en el apartado otros, es decir que en Android es mucho más configurable a nuestro gusto, además de que en el Fit 2 si lo usamos con iOS, como os he dicho, no encontramos la opción de poder pasar música al reloj o instalar aplicaciones de terceros o incluso ese apartado de wallet que no funciona en Android, pero en iOS ni siquiera aparece. Y bien, dicho todo esto, pues lo único que me queda por comentaros de esta comparativa, por supuesto, es el apartado del precio, que obviamente va a ser súper importante, y también de mis conclusiones. Y en cuanto al precio, pues voy a comenzar hablando del Fit 2, que como os he dicho, pues tenemos diferentes versiones dependiendo del acabado, pero os tenéis que quedar que, bueno, con la versión más básica ronda los 120 euros aproximadamente a día de hoy, y las más caras son unos 220 o algo así que podéis comprar la versión que más os guste en función a lo que estéis buscando. Y si le echamos un vistazo al Fit original, pues bueno, sí que es cierto que ha pasado ya mucho el tiempo y os he comentado que tenemos dos versiones diferentes, pero os tengo que decir que el modelo más económico se puede comprar por unos 65 euros, ya que ha pasado mucho el tiempo desde su lanzamiento, así que como siempre os dejo los links en la descripción para que les podáis echar un vistazo si os interesa alguno de los dos modelos o si queréis conocer más información sobre ellos. ¿Y qué es lo que os puedo comentar en cuanto a mis conclusiones de esta comparativa? Pues bueno, yo creo que ha quedado claro durante todo el vídeo, y es que el Fit 2 es infinitamente mejor que el Fit original, y a la pregunta de si merece la pena o no dar el salto, os puedo decir con total rotundidad que sí. De hecho, os lo recomiendo incluso si ya tenéis el Fit original. Y ojo que soy muy consciente de que entre los dos hay casi 60 euros de diferencia, pero es que el Fit 2 es una auténtica pasada y no le falta prácticamente de nada. Yo creo que a menos que el tema de la batería os preocupe mucho, pues bueno, por lo demás me parece una compra brutal y súper recomendada. Es de los saltos entre generaciones más tochos que he visto y están a años luz a pesar de separarles solo un año, así que bueno, si estabais pensando en comprarlo, yo los puedo recomendar al 200%. Y nada, ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de esta comparativa, bueno, yo diría de esta larga comparativa porque había un montón de cosas que comentar, y por supuesto si os ha quedado cualquier tipo de duda, bueno, si tenéis cualquier inquietud, ya sabéis que tenéis por debajo el cajón de los comentarios donde lo contesto absolutamente a todo, y por supuesto espero que este vídeo os haya servido de mucha ayuda para decidir si comprar uno u otro y sobre todo para ver cuáles son las diferencias entre el Fit 2 y el Fit original. Así que nada, ya sabéis que si os ha gustado le podéis dar me gusta, suscribiros si queréis conocer más información sobre estos
estos dos relojes y también deciros que a lo largo de las próximas semanas voy a seguir subiendo comparativas del Fit 2 con su principal competencia, que me parece especialmente interesante. Así que nada, si no lo queréis perder, pues ya lo digo, estad suscritos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!